Los Hunters, letales, implacables y una de las creaciones más antiguas y exitosas de la Corporación Umbrella. Creados al fusionar ADN reptiliano con embriones humanos, estas criaturas fueron diseñadas con un único propósito: cazar y matar. Estas armas bioorgánicas fueron desplegadas por primera vez en la década de 1980, siendo la primera variante del Hunter Alpha, pero que evolucionarían en incontables otras variantes, algunas más rápidas, otras más fuertes, otras adaptadas para cazar en el agua, e incluso algunas creadas por accidente. Aún después del colapso de Umbrella, compañías rivales y grupos bioterroristas mantuvieron viva esta línea de criaturas, produciendo modelos más letales y especializados. Por eso, en este video vamos a analizar a todas las variantes y veremos cómo cada una se convirtió en un tipo distinto de arma bioorgánica. Hunter Alpha. El primer Hunter que realmente salió de los laboratorios de Umbrella fue el Hunter Alpha, con el nombre clave MA-121, pero este no se trataba de otro de los experimentos fallidos de Umbrella, sino de una de las primeras armas bioorgánicas totalmente funcionales y comercializables de la corporación, nacida de años de prueba y error y con una ambición despiadada. Los primeros Hunters surgieron de la fusión de ADN reptiliano con un embrión humano, unidos gracias al virus T. En este caso, se usó la cepa Beta 2, que es una cepa de virus desarrollada por William Birkin, y es una versión más refinada de la cepa Beta, utilizada específicamente como agente recombinante. El proyecto comenzó en 1981 en el laboratorio Arclight, y de estos grotescos experimentos surgió una hembra Hunter, que resultó ser el prototipo perfecto, convirtiéndose en la plantilla genética de todos los alfas posteriores. Sus clones maduraban durante un año con una fuerte exposición a hormonas del crecimiento, desarrollando una piel dura y queratinizada que funcionaba como armadura natural. Y lo más importante, ellos conservaban suficiente inteligencia como para comprender hasta 10 órdenes de sus entrenadores. A finales de los años 90, los Hunter Alpha se producían y enviaban a instalaciones de Umbrella por todo el mundo, incluida la de la isla China. En el campo de batalla, se desplegaron solo unas pocas veces, pero cada intervención dejó un rastro de muerte. En 1998, varios fueron trasladados al Centro de Formación de Ejecutivos de Umbrella, posiblemente para pruebas o para limpiar el área de otras criaturas, pero cuando el equipo de investigación fue atacado, los Hunters quedaron libres, apareciendo más tarde en las instalaciones de entrenamiento de antiarmas bioorgánicas. Ese mismo año, Albert Wesker liberó a un grupo desde el laboratorio Arclight para enfrentarlos contra los Stars, no solo para matarlos, sino para evaluar su rendimiento y analizarlos. Su misión más destructiva tuvo lugar en la isla China, cuando Vincent Goldman ordenó liberar tanto a los Hunter Alpha como a los Tyrant T-103 para masacrar a toda la población y encubrir todas sus operaciones en la isla. La matanza solo terminó cuando Ark Thompson, la unidad Undertaker de Umbrella y una serie de explosiones destruyeron la isla en noviembre de 1998. En toda la franquicia de Resident Evil, los Hunter Alpha aparecen en el Resident Evil 0, Resident Evil 1, tanto en la versión original como en el remake, Resident Evil Survivor y Resident Evil Operación Raccoon City, cada aparición mostrando una faceta distinta de su letalidad y consolidando su legado como una de las creaciones más icónicas de Umbrella. Y viendo todo el trabajo y complejidad que hay detrás de crear criaturas como los Hunters, quizás te has preguntado, ¿cómo se crean mundos y enemigos tan impresionantes en los videojuegos? Si siempre has soñado con dar vida a tus propias ideas, EVAC puede ser tu mejor punto de partida. EVAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Ofrece cursos online 100% profesionales, donde aprenderás desde cero a crear videojuegos completos. Sus cursos te enseñan a dominar motores de la industria como Unity y Unreal Engine, el mismo motor que usan títulos como Fortnite, Gears of War o el remake de Silent Hill 2. Además, aprenderás modelado 3D, efectos visuales y sonoros, texturizado, narrativa para videojuegos y programación en C#, mientras desarrollas 3 juegos reales para tu portafolio profesional. Lo mejor es que tendrás tutorías personalizadas con expertos de la industria, reclutadores que te ayudarán a mejorar tu currículo y prepararte para entrevistas, y al final recibirás un certificado válido internacionalmente, porque EVAC está presente en países como Brasil, Colombia, Perú y México. Así que si quieres dar el salto de jugador a creador, entra en el enlace de la descripción, elige el curso que más te interese y usa el código PULSA55 para obtener un 55% de descuento en cualquiera de sus programas. Empieza hoy mismo a crear los mundos y criaturas que siempre has imaginado. Hunter Beta. El Hunter Beta fue el intento de Umbrella de Estados Unidos de perfeccionar y mejorar el diseño original del Hunter Alpha. Aunque seguía basado en la misma estructura,
el Beta estaba pensado para ser más rápido, preciso y reactivo en combate. Gracias a la capacidad de Umbrella para clonar en masa a sus armas bioorgánicas a bajo coste, podían permitirse experimentar aplicando múltiples ajustes genéticos en busca del depredador perfecto. El resultado fue una criatura que sacrificaba parte de la fuerza bruta del alfa a cambio de un sistema nervioso mejorado, lo que le otorgaba una capacidad casi antinatural de reacción y una habilidad para esquivar disparos. En septiembre de 1998, el Hunter Beta seguía en fase de prototipo, pendiente de las pruebas finales antes de decidir si se produciría en masa. El brote de Raccoon City ese mismo mes ofreció la oportunidad perfecta para probarlos. Unas 20 de estas criaturas fueron enviadas a la ciudad, donde el servicio de contramedidas de riesgo biológico de Umbrella, junto con sus monitores infiltrados, podían evaluar y registrar su rendimiento en combate real. Estas criaturas no tardaron en convertir al Hospital General de Raccoon en su territorio de caza, con Carlos Oliveira presenciando personalmente cómo uno de ellos decapitaba a un zombie. Físicamente, el Hunter Beta resultaba más grotesco que su predecesor, ya que su cuerpo estaba deformado por crecimientos tumorales descontrolados, incluyendo daños que dejaban ciegos de un ojo a algunos ejemplares. Pero lo que perdió en apariencia lo compensó con agilidad pura, y estos eran depredadores capaces de correr, saltar y cambiar de dirección con gran velocidad, e incluso podían coordinar ataques entre sí al acercarse a sus presas. En el remake de Resident Evil 3, los Hunter Beta recibieron un rediseño, ahora poseyendo una piel más resistente y acorazada, con placas que recuerdan más a los Hunter Alpha, pero siendo un poco insectoides, y también se eliminaron por completo los tumores del diseño original. Su aspecto más uniforme y compacto es lo que les da un aire de ser más sólidos y pesados. Su nueva piel endurecida no solo les otorga un aspecto más imponente, sino también una mayor protección frente a ataques. En combate, el remake enfatiza su velocidad y agilidad extremas, capaces de esquivar disparos con movimientos casi instantáneos. Ellos conservan su ataque más letal y característico, que es la capacidad de matar de un solo golpe con un tajo preciso a la garganta, convirtiéndolos en depredadores implacables, que castigan cualquier error del jugador. En los juegos de Resident Evil, los Hunter Beta tienen su aparición más célebre en Resident Evil 3 Nemesis, del 99 y su remake del 2020, acechando principalmente en el hospital y los laboratorios subterráneos. Hunter Gamma. El Hunter Gamma, de nombre clave MA-124, fue la respuesta de Umbrella Europa a una pregunta que gran parte de la compañía ya había abandonado. ¿Podrían estas criaturas ser anfibios también? La última vez que lo intentaron, una década antes, el Dr. James Marcus había creado al Lurker, una rana gigante que carecía de la inteligencia necesaria para ser útil en combate. Pero con los datos del Hunter Alpha estadounidense en sus manos, Umbrella Europa decidió intentarlo de nuevo, esta vez invirtiendo la fórmula original. En lugar de injertar ADN de reptil en un embrión humano, unieron ADN humano con un huevo de anfibio fecundado, utilizando el virus T como agente de unión. Lo que obtuvieron fue algo inesperado, una criatura apodada Frogger por el equipo de desarrollo. El Gamma, en cambio, era un depredador sin ojos ni dientes, con una boca enorme capaz de tragar a un ser humano entero, manos palmeadas con pequeñas garras y un cuerpo que necesitaba humedad constante para sobrevivir. Tenían suficiente inteligencia como para seguir órdenes e incluso podían formar vínculos con sus cuidadores. Pero sus defectos eran evidentes, ya que poseían una sensibilidad extrema al calor, dificultad para sobrevivir fuera del agua y mandíbulas expuestas, que los dejaban vulnerables cuando atacaban, lo que los hacía inadecuados para la mayoría de escenarios de combate. En 1998, Umbrella ordenó la destrucción de varios lotes de Hunters Gamma, pero un investigador, reacio a ver sus creaciones destruidas, los introdujo en las alcantarillas de Raccoon City con la ayuda de un encargado sobornado, continuando en secreto su propio programa de entrenamiento. Las criaturas eran dóciles con él, pero cuando dos trabajadores del alcantarillado se acercaron demasiado, los Gamma los mataron sin dudarlo. Durante el incidente de la destrucción de Raccoon City, al menos 2 fueron capturados y sedados en el Hospital General, solo para ser liberados accidentalmente por Carlos Oliveira mientras buscaba una cura del virus T para Jill. Otros se asentaron en el parque, mientras que una variante sin garras se escapó de la planta de tratamiento de agua bajo la universidad. Aunque nunca se produjeron en masa como el Alpha, Umbrella encontró compradores. Incluso en 2002, la finca tropical del narcotraficante Javier Hidalgo albergaba varios Gamma, un entorno mucho más adecuado para su supervivencia. Ese mismo año, un accidente en la planta de residuos de Umbrella en el Atlántico dio lugar a los Glimmers. Con el tiempo, el Gamma ha aparecido en muchas formas en los diferentes juegos, como el Resident Evil 3 original, que los mostraba como criaturas del tamaño de un humano,
con el cuerpo desproporcionalmente grande en la parte superior y manos con garras. Resident Evil Outbreak los redujo a la mitad del tamaño de un humano, con un aspecto barrigón y más parecido a una rana, un diseño que se reutilizó en Darkside Chronicles. El remake de Resident Evil 3 los llevó en una dirección bastante diferente, siendo enormes mutantes sin brazos, con pequeñas protuberancias semejantes a alas, enormes mandíbulas faríngeas llenas de dientes y patas frágiles, que podían quedar inutilizadas con un solo disparo de pistola. Glimmers. El Glimmer fue uno de los derivados más extraños que vimos de la línea Hunter, una especie mutante que se cree descendiente del Hunter Gamma. Sus orígenes exactos siguen siendo desconocidos, pero registros de la planta de residuos de Umbrella sugieren que los empleados sospechaban de una conexión directa con el programa Hunter. Fuera cual fuera su origen genético, los Glimmer eran inconfundiblemente híbridos entre humanos y anfibios, con cuerpos de aspecto de rana y movimientos similares a los del Gamma. Lo que los distinguía era su grotesca estructura craneal, con grandes ojos compuestos, rojos y brillantes, situados sobre la boca. Estos ojos eran extremadamente sensibles a la luz, obligando a los Glimmer a permanecer en la oscuridad, donde su visión y sus instintos de caza eran más efectivos. Gracias a su parte anfibia, estas criaturas eran expertos en el agua, pero tenían una habilidad adicional, la capacidad de vomitar un ácido estomacal altamente corrosivo sobre sus enemigos, tanto como ataque como para descomponer rápidamente a sus presas para la digestión. Fueron descubiertos en lo más profundo de las zonas inundadas de la planta de residuos del Atlántico de Umbrella, un área que habían reclamado tras escapar de su contención. Su resistencia a los intentos de erradicarlos de esta zona fue total. Finalmente, todos ellos fueron eliminados cuando toda la instalación fue destruida en septiembre de 2002. Hunter Delta. El Hunter Delta fue una de las últimas creaciones que salieron de los laboratorios de Umbrella antes del colapso final de la compañía, un arma bioorgánica creada sobre el legado de la línea Hunter original. Se sabe muy poco sobre sus diferencias genéticas respecto a los modelos anteriores, pero una característica destacó de inmediato: su resistencia al frío extremo. Mientras que la mayoría de las armas bioorgánicas se volvían lentas o incluso quedaban incapacitadas en condiciones bajo cero, el Delta podía operar en medio de una ventisca sin reducir su rendimiento. En 2003, 3 de estas criaturas fueron descubiertas en un remoto pueblo ruso, en las montañas del Cáucaso por Chris Redfield, Jill Valentine y una niña llamada Anna. Los Hunters habían estado almacenados en una instalación oculta bajo un silo de harina, un lugar que el propio Albert Wesker había estado intentando localizar. Su liberación fue puro caos, provocada cuando Chris detonó una explosión para destruir a una horda de zombies, liberando sin querer a los Delta de su contención. En el combate que siguió, Chris los enfrentó directamente, usando sus lanzagranadas para abatir a las bestias. Pero la amenaza no había terminado. Más tarde, otro Delta apareció y se cruzó en el camino de Wesker. La criatura se lanzó contra él, cometiendo un error fatal. Con sus reflejos y fuerza sobrehumanos, Wesker despachó al monstruo sin esfuerzo, recordando con total naturalidad que ni siquiera uno de los Hunters más nuevos y adaptados al frío de Umbrella podía compararse con él. Visto únicamente en el cómic de Resident Evil de Umbrella Chronicles, el Hunter Delta sigue siendo una de las variantes más raras y misteriosas de toda la familia Hunter. Hunter R. El Hunter R, nombre clave MA-125R, fue una de las ramas menos conocidas, pero igualmente peligrosas del proyecto Hunter de Umbrella. Creados por el equipo de William Birkin en el laboratorio subterráneo de Raccoon City, el modelo R se basaba estrechamente en el Hunter Alpha original, compartiendo gran parte de su silueta pero con diferencias claves. Sus garras eran más pequeñas, su espalda estaba cubierta por pronunciadas escamas en forma de pinchos y su constitución general era más ligera y ágil. El sacrificio era evidente, velocidad por encima de la resistencia. El proyecto Hunter había sido concebido por Birkin en 1981, pero como con cada criatura creada, Umbrella no pudo resistir la tentación de experimentar, ajustando la fórmula para cubrir nuevas necesidades de combate. De esto surgió el Hunter R, que era una especie ectotérmica de sangre fría, que dependía en gran medida de su entorno para regular su metabolismo. En las gélidas profundidades de Nest, estaban en un estado de hibernación cuando sus cuerpos quedaban totalmente congelados hasta que la temperatura aumentaba, momento en el cual rompían violentamente el hielo y volvían a la actividad. Más pequeños y débiles que otros modelos de Hunter, los R compensaban con una gran movilidad y fuerte instinto de caza en grupo. Atacaban de forma coordinada, cortando gargantas con zarpazos rápidos y precisos antes de retirarse a las sombras. Sus cuerpos más ligeros les permitían moverse a velocidades que el Alpha no podía igualar, aunque su menor masa también significaba que no podían absorber tanto daño,
volviéndolos vulnerables al fuego sostenido. Durante el incidente de la destrucción de Raccoon City, varios R escaparon a la instalación tras el brote del virus T, mataron a varios investigadores antes de ser detenidos cuando la temperatura del laboratorio descendió, congelados por completo. Desafortunadamente para los supervivientes que entraron en su ala, restaurar la calefacción significó descongelar a los Hunter y desatarlos de nuevo. En la serie de Resident Evil, el Hunter R debutó en la versión de Nintendo 64 de Resident Evil 2 de 1999 como un easter egg en segundo plano, con un espécimen muerto encontrado en el laboratorio subterráneo. Su aparición completa llegaría en Resident Evil Outbreak y Outbreak File número 2, donde los jugadores se enfrentarían a ellos en ataques coordinados y de gran velocidad, convirtiéndolos en algunos de los Hunters más letales fuera de los modelos principales Alpha y Beta. Hunter Mu. El Hunter Mu era esencialmente una versión reducida del Hunter R. Su nombre es una referencia a la letra griega, utilizada para significar micro. Diseñado para ser más pequeño y fácil de almacenar, el Mu podía enviarse en mayores cantidades, con el potencial de abrumar a los objetivos mediante los números más que por el tamaño. A pesar de su estatura reducida, conservaban los mismos patrones de ataque, agilidad y resistencia que su contraparte R de mayor tamaño, lo que los hacía igual de peligrosos en combate cercano. Varios de estos Hunters compactos se mantenían almacenados en Raccoon City durante el brote del virus T. Cuando fueron liberados, se convirtieron en una seria amenaza para los supervivientes, atrapados en una instalación de Umbrella en la superficie. Durante un tiempo, los Mu se movieron libremente por el complejo, acabando con cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. La situación solo terminó cuando Carter, un investigador de Umbrella, liberó al Tyrant R no para proteger a los supervivientes, sino para que el Tyrant despejara el edificio de los Hunters más pequeños. El Hunter Mu aparece únicamente en Resident Evil Outbreak File 2, pero su concepto sigue siendo una de las ideas más interesantes de la línea Hunter, una máquina de matar, compacta y desplegable en masa, que demostró que el tamaño por sí solo no definía la letalidad de un depredador. Hunter Elite. El Hunter Elite fue el intento de Umbrella Europa por llevar a la línea Hunter más allá de todo lo visto antes. Una demostración de poder, precisión y bioingeniería refinada. Esta variante aparece solo en Resident Evil Dead Aim, a bordo del lujoso transatlántico Spencer Rain, donde estaba destinado a ser un modelo de exhibición para posibles compradores. Físicamente más grande y fuerte que sus predecesores, el Elite fue diseñado para la potencia bruta sin sacrificar agilidad. Su característica más llamativa era su asimetría corporal, ya que la mano derecha carecía de las feroces garras de la izquierda y parecía más diestra, tal vez para manipular objetos o adaptarse a escenarios de combate específicos. Como muchos Hunters tardíos, esta variante conservaba rasgos anfibios, dotándolos de potentes patas capaces de dar saltos enormes y alcanzar ráfagas de gran velocidad en distancias cortas. Desarrollado a partir del virus T y perfeccionado gracias a años de investigación sobre los Hunters, el Elite no era solo un depredador, era una pieza de exhibición. Prueba de que la división europea de Umbrella aún podía producir armas bioorgánicas que superaran a todo lo que salía de los laboratorios estadounidenses. Más fuerte, más ágil y más imponente físicamente que el Hunter estándar, era una criatura diseñada tanto para impresionar como para matar. Afortunadamente para Bruce McGivern y Fong Ling, solo un pequeño grupo de estas criaturas vagaba por el Spencer Rain, aunque incluso un solo encuentro bastaba para demostrar cuán peligrosos podían ser los mejores esfuerzos de Umbrella. Hunter 2. El Hunter 2 no nació en un laboratorio de Umbrella, al menos no directamente. En 1998, Albert Wesker hacía tiempo que ya no era parte de la compañía, pero aún en posesión de sus secretos más oscuros. Asimismo, él entregó datos clasificados sobre el desarrollo de los Hunters e incluso embriones alfa a una organización rival. De esa información nació el Hunter 2, una versión mejorada del diseño original de Umbrella, creada para ser más inteligente, letal y precisa. A diferencia del Alpha, que era más animal, el Hunter 2 recibió un incremento de inteligencia y capacidad de rastreo. Montado en el lado izquierdo de su cabeza, llevaba un dispositivo especializado conocido como Seeker, un equipo de vigilancia automatizado que podía localizar un objetivo mediante una frecuencia transmitida. Una vez fijado, el Hunter 2 perseguía implacablemente a la víctima marcada, guiado por los datos del Seeker, hasta completar la cacería. El sistema básicamente convertía al Hunter en un misil teledirigido viviente, solo que este tenía garras, velocidad y una eficiencia letal. Su primer despliegue conocido fue durante el asalto de las Fuerzas Especiales HCF de Wesker a la isla Rockford. Allí, en el caos que siguió a la aparición de Albert Wesker, Chris Redfield los encontró por primera vez
experimentando de primera mano cuán peligroso podía volverse un Hunter, cuando literalmente podía ser apuntado hacia un objetivo y liberado. El Hunter 2 también dio lugar a uno de los derivados más mortales de toda la línea, el Sweeper. A primera vista, se veía muy similar, pero su piel rojiza, escamas con venas moradas y ojos brillantes lo diferenciaban. Más que cambios cosméticos, los Sweeper tenían una gran ventaja letal, ya que sus garras estaban recubiertas con un potente veneno, asegurando que incluso un solo rasguño pudiera ser fatal. Diseñados para barrer zonas ya atacadas y rematar a los supervivientes, los Sweepers o barredores encarnaban la fría eficiencia que su nombre conlleva. La serie del Hunter 2 y su variante Sweeper aparecen en Resident Evil Código Verónica y su reinterpretación en Darkside Chronicles, donde su inteligencia, precisión y ferocidad los colocan entre los Hunters más formidables, incluso si Umbrella no era quien movía los hilos. Hunter Farfarello. El Farfarello llevó el diseño de los Hunters a la escala última de peligrosidad, ya que es una creación que combina la ferocidad del modelo Alpha con el poder impredecible del virus T. Abyss. Nombrado en honor a uno de los demonios Malebranche de la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Farfarello fue desarrollado antes del incidente del Queen Zenobia, resultado de una mejora independiente del trabajo original de Umbrella. En lugar de empezar desde cero, el grupo Il Veltro infectó a Hunters estándar con el T. Abyss, produciendo una raza más rápida, agresiva y con la habilidad de camuflarse al volverse translúcidos. En las condiciones adecuadas, este camuflaje les permitía desaparecer por completo de la vista, reapareciendo solo para lanzarse al ataque. Físicamente, el Farfarello se parecía al Alpha, pero con piel más oscura y finas espinas sobresaliendo de su espalda. En la práctica, la cepa T. Abyss amplificaba la agresividad de los Hunters hasta el punto de una sed de sangre incontrolable. Mantener el control requería sedación constante, y archivos posteriores revelaron que las criaturas necesitaban dosis cada hora para permanecer estables. En 2005, el jefe de la BSAA, Clive O'Brien, proporcionó a Il Veltro un grupo de farfarellos. Cualesquiera que fueran sus intenciones, el plan se convirtió rápidamente en un desastre, ya que durante su transporte a la base del aeropuerto Valcoinen-Moki, los sedantes perdieron efecto. Los Hunters se liberaron, masacraron al personal del Veltro y provocaron un devastador accidente aéreo. Uno de ellos incluso fue succionado por el motor de un avión en pleno ataque. Después, los equipos de la BSAA enviados al lugar se enfrentaron cara a cara con los Farfarello, combatiendo contra criaturas capaces de aparecer y desaparecer, atacando desde la nada. Cuando Queen Sechan hackeó más tarde una terminal de Il Veltro y descubrió pruebas incriminatorias que vinculaban al director de la FBC, Morgan Lansdale, con el incidente, Lansdale respondió con un ataque aéreo, destruyendo la base y eliminando a cualquier Farfarello restante. En Resident Evil Revelations, el Farfarello destaca como una de las variantes del Hunter más peligrosas jamás encontradas, no solo por su sigilo y camuflaje, sino porque su furia alimentada por el T. Abyss los convertía en unas criaturas incontrolables y casi sobrenaturales. Hunter Ticks. Los Ticks o garrapatas fueron uno de los derivados más extraños del proyecto Hunter, un experimento breve de base artrópoda que surgió del laboratorio Arklay en los años 90. De pie como sus primos alfa, estos monstruos cambiaban los rasgos reptilianos por insectoides, con piel marrón quitinosa y antenas que les daban una apariencia mucho más alienígena, pero su rasgo más distintivo era su armamento. En lugar de manos con garras, los Ticks portaban largos antebrazos en forma de guadaña, diseñados para despedazar a sus víctimas en espacios estrechos y oscuros. En cuanto a capacidades, los Ticks eran similares al alfa en fuerza, agilidad y resistencia, pero con un giro inquietante. A corta distancia, podían ejecutar una muerte instantánea, eliminando a su presa al instante en lugar de usar el característico salto decapitador de los Hunters desde media distancia. En el campo, esto los convertía en depredadores brutales para el combate cercano, perfectos para emboscadas. A pesar de su diseño único, los Ticks nunca fueron producidos en masa ni desplegados en múltiples operaciones. De hecho, solo se han visto en la versión de Sega Saturn del Resident Evil original, donde reemplazan por completo a todos los encuentros con Hunters, después de que el jugador entra en el área subterránea del patio. Mecánicamente, eran casi idénticos a sus contrapartes Hunter, y su inclusión era más un cambio estético que un nuevo conjunto de comportamientos. Aunque dentro del universo de Resident Evil, sus orígenes artrópodos y brazos en forma de guadaña insinuaban una rama distinta de la retorcida investigación de Umbrella. Tras su breve aparición, los Ticks desaparecieron por completo de la saga, sin volver a otro juego. Se les mencionó rápidamente en guías de Resident Evil 3 Nemesis y Código Verónica, y curiosamente, en el guión no utilizado de Resident Evil de George A. Romero,
El diseño original del Hunter se parecía mucho más al Tic que a la criatura reptiliana que finalmente apareció en el juego. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.